Bien, mi nombre es Milena Nieto y vamos a tratar algunos temas acerca de seguros y fiducias. Los temas a tratar son negocio fiduciario, marco legal del negocio fiduciario, fiducia en garantía y fideicomisos de administración y gestión fiduciaria. Negocio fiduciario. Son actos de confianza en virtud de los cuales una persona constituyente entrega a otro uno o más bienes, para que éste cumpla con ellos una finalidad específica. Tenemos que esto es un contrato de buena fe, que obliga a transmitir la propiedad de una cosa mancipable a través de la incursion del emancipatio. Tenemos las participantes en este negocio fiduciario, el fiduciante y la fiduciaria. Ya conocemos que el fiduciante es la persona aquella que va a entregar la responsabilidad o los bienes, y el fiduciario es la sociedad que se va a encargar de cumplir con cabalidad las cosas establecidas en el contrato. Tenemos mandato versus fiducia. Dice, es así como el mandato de una persona se obliga a celebrar por cuenta de otra uno o más actos jurídicos de comercio, lo que está explicando. Esto puede ser representativo o sin representación. Se dice que es representativo cuando los actos realizados por el mandatario se radican directamente en cabeza del mandante, y son sin representación cuando los actos realizados por el mandatario en ejercicio de su cargo se radican en su cabeza y él para posteriormente transferir los efectos de la ejecución del encargo a su mandante. Ahora tenemos el fideicomiso mercantil. ¿Y cuáles son las partes contractuales? Tenemos tres partes contractuales: el constituyente o fideicomitente, la administradora de fondos conocida como fiduciaria y la tercera persona que es el beneficiario. Esto aquí también tenemos que tener claro que existe el patrimonio autónomo, donde están los bienes muebles o inmuebles. Ahora, con respecto al concepto de fideicomiso mercantil, tenemos que es un contrato en virtud del cual una o más personas naturales o jurídicas transfieren de forma temporal o irrevocable la propiedad de bienes, muebles o inmuebles, a un patrimonio autónomo, que es conocido también como el fideicomiso mercantil, que es lo que estaba explicando antes. Dice, para que un administrador de fondos, la fiducia, se encargue de cumplir con cabalidad todas las cosas establecidas en el contrato a favor del propio constituyente o de un tercero, que es el beneficiario. El encargo fiduciario, esto ya es diferente, porque la diferencia del fiducia mercantil es que existe patrimonio autónomo. En este caso, en el encargo fiduciario no existe patrimonio autónomo, porque se trata de la transferencia de obligaciones, de responsabilidades. Y aquí también intervienen tres partes: el constituyente, el fideicomitente, fiduciaria, y la tercera persona, que es el beneficiario. Debo recalcar también que el beneficiario puede ser también el mismo fideicomitente, según como lo establece. El encargo fiduciario es un contrato escrito y expreso por el cual una persona llamada constituyente instruye a otra llamada fiduciario para que de manera irrevocable, con carácter temporal y por cuenta de aquel, cumpla diversas finalidades, tales como de gestión, inversión, disposición en favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. El marco legal, no sé si esté bien claro, del negocio fiduciario, dice: esto comienza en 1906, donde el mercado de valores en Ecuador inicia con una bolsa de comercio como institución jurídica. Seguida en 1935, donde se establece en Guayaquil la bolsa de valores y productos de Ecuador. 1965 se crea la Comisión de Valores Corporación Financiera Nacional como una institución orientada a la concesión de crédito y el desarrollo. Tenemos que en 1969 se establecen las bolsas de valores como compañías anónimas en Quito y Guayaquil. A continuación, estas son las partes intervinientes. Atrásito ahí tenemos en el encargo fiduciario, como lo dije, es lo mismo: el fideicomitente, fiduciario y el beneficiario. Para especificar un poco más y detallar, tenemos que el fideicomitente es el cliente de la sociedad fiduciaria, quien recomienda una gestión determinada. Esta persona transfiere o entrega los bienes objetos del contrato. Fiduciarias son entidades de servicios financieros, tienen que ser autorizadas, por si acaso, autorizadas por la Superintendencia de Compañías. Estas son aquellas que administran gestiones de acuerdo con las instrucciones establecidas por el fideicomitente y las normas vigentes según el contrato. Beneficiario, persona que debe recibir los beneficios transferidos junto con sus frutos y rendimientos al finalizar el contrato. Puede ser el mismo fideicomitente, como lo mencioné hace un momento.
Fideicomitente, vamos ahora con los derechos y las obligaciones. Bueno, aquí tenemos algunos, voy a mencionar quizás los más importantes. Estos de aquí tenemos que, bueno, como estaba comentando, entre las obligaciones está el fideicomitente entregar en el patrimonio del fideicomiso los bienes y derechos señalados en el contrato. Debe pagar al fiduciario la retribución convenida, reembolsar al fiduciario los gastos incurridos en la administración del fideicomiso. Entre los derechos están los siguientes. Tenemos, debo recalcar que primero los derechos y las obligaciones tienen que estar establecidas en el contrato. El fideicomitente tiene que exigir al fiduciario la rendición de cuentas, con sujeción a lo dispuesto en la ley. Ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal en contra del fiduciario por dolo, si llegase a haber algún tipo de inconveniente. A ver, continuamos. El beneficiario, entre los derechos y las obligaciones tenemos las siguientes. ¿Quiénes pueden actuar como beneficiario? Personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, de derecho privado con finalidad social o pública, nacionales o extranjeros o entidades dotadas de personalidad. A ver, continuamos. Dice, entre los derechos y obligaciones de estos están derechos derivados por la propia naturaleza del contrato, recibir todas las prestaciones que le corresponden, conforme a lo que dice el contrato, exigir al fiduciario el cumplimiento de los fines y pedir cuentas al fiduciario. Las obligaciones y provisiones. Bueno, en cuanto a las obligaciones y las provisiones del fiduciario, tenemos que tienen que administrar prudentemente los bienes transferidos en fideicomiso mercantil, mantener el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario separado de su propio patrimonio, rendir cuentas de su gestión al constituyente o al beneficiario. A ver, esto ya vimos. Vamos con lo siguiente. En cuanto al contrato fiduciario, vamos a ver por qué puede darse una terminación. En sí, el contrato debe contener por lo menos, estos son los requisitos. Mira, vamos a mencionar algunos de estos casos, contenidos y también la terminación. Primero tenemos entre los requisitos la identificación de cada una de las partes, una declaración juramentada del constituyente, la transferencia de los bienes en fideicomiso mercantil y la entrega o no cuando se trata de un encargo fiduciario. Ya sabemos cuál es la diferencia entre encargo fiduciario y fiducia mercantil. Los derechos y obligaciones o cargos del constituyente, las remuneraciones a las que tenga derecho el fiduciario por la aceptación y desempeño de su gestión, la denominación del patrimonio autónomo que surge como efecto propio del contrato. Y por último, los causales y forma de terminación del fideicomiso mercantil. La fiducia en garantía. Bien, esta ya es muy aparte. Esta de aquí es un contrato en virtud del cual el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de uno o varios bienes a título de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo, para garantizar así con ellos el cumplimiento de ciertas obligaciones claramente determinadas en el contrato. Las partes que intervienen, aquí no hay mucha diferencia. Tenemos también el fideicomitente, y ya sabemos que este es el deudor, aquel que obliga a la fiducia a cumplir con sus obligaciones. Es un ente mediante la suscripción del contrato fiduciario con una sociedad fiduciaria transfiera o entrega el bien para que a partir del mismo se constituya el fideicomiso, que servirá en garantía a un acreedor o acreedores. Tenemos la fiduciaria, que esto de aquí ya tenemos que tener claro esos términos ya que los estamos viendo desde un principio. Fiduciario ya sabemos que es la sociedad aquella que actúa como vocera del fideicomiso constituido mediante la transferencia o entrega del bien que realiza el fideicomitente a la fiduciaria en virtud del contrato fiduciario que suscribe. Tenemos también el acreedor garantizado. En este caso ya no se debe antes denominamos como beneficiario, pero en este caso es el acreedor garantizado. Es inherente a la fiducia en garantía la estipulación a favor de un acreedor, el cual puede estar designado en el mismo contrato o ser designado posteriormente por el fideicomitente, muy similar al beneficiario. El acreedor designado es un beneficiario del contrato, una vez se vincula a este mediante su aceptación, la cual se da cuando concurre a suscribir el contrato fiduciario o cuando, habiendo sido designado posteriormente, recibe el certificado de garantía. Recordemos que el certificado de garantía en sí puede ser expedido por la fiduciaria como vocero del fideicomiso
Dice, este certificado indica el valor hasta el cual se ampara la obligación garantizada por parte del fideicomiso. Este certificado tenemos que tener claro que no es un título de valor, ni un título de crédito, solamente cumple con la función de constancia al acreedor de la garantía que ha sido resignada a su favor. Bien, los tipos de fiducia en garantía. Tenemos títulos de valor en garantía, bienes inmuebles y carteras de garantía. Tenemos también lo que son las ventajas de la fiducia en garantía, entre ellas no tener que constituir hipoteca, garantizar el cumplimiento de los derechos del constituyente y beneficiario, permite utilizar el mismo activo para otorgar varias garantías. Además de fideicomisos de administración y gestión fiduciaria. Vemos aquí algunos términos, pero son términos similares. Es el contrato en virtud el cual se transfieren ciertos bienes o derechos al fiduciario para que lo administre con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente, que están relacionados con operaciones de custodia. Continuamos con las características principales. Este es el más general o amplio, comprende desde una administración y gestión simple hasta una administración y gestión completa. Las partes intervinientes, como vemos, es el cliente, la fiducia y los beneficiarios. Así también tenemos los tipos de fideicomiso de administración, que son flujo de fondos y pago condicionado. Y estos de aquí a continuación son aquellos que aseguran la fuente de repago de operaciones crediticias contratadas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente. Y el pago condicionado es asegurar a dos o más partes que se encuentran en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas. Muchas gracias.